Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Hoy iniciamos ahora nuestra segunda clase teórica, que en este caso la clase que en la que vamos a desarrollar a partir de este momento tiene que ver con algunos puntos que son específicamente importantes para nosotros y también en lo que tiene que ver con el desarrollo de las clases prácticas que dijimos son las clases que van a constituir la verdadera médula de esta materia. Bien, en primer lugar, tenemos que determinar o tenemos que sumergirnos en lo que podemos llamar el sistema de fuentes del derecho constitucional. O del derecho constitucional en cuanto a materia, digo, que a nosotros nos interesa, no de la Constitución. Por favor, separemos una cosa. Constitución de la otra, que es el derecho constitucional que se encarga del estudio de la Constitución y de todos los otros elementos que vienen asociados a ella, como por ejemplo la jurisprudencia, como por ejemplo la doctrina, como por ejemplo las fuentes que a su vez ha tomado esa Constitución para formarse, que desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, hemos dicho que uno de los grandes elementos que se han tomado para diseñar nuestra Constitución ha sido la Constitución norteamericana. Eh, Esto como parte de la estrategia política que concibió Alberdi para, bueno, en el entendimiento que era el mejor sistema que se podía adoptar. Bien, entonces, desde ese punto de vista, lo que significa las fuentes del derecho constitucional, tenemos que, podemos señalar como fuente única desde el punto de vista normativo, como fuente importante desde el punto de vista normativo, sin ninguna duda la Constitución, porque a partir de ella es que se diseñan, estructuran, arman todas las demás derivaciones que van a plasmar sus disposiciones en contenidos muy concretos. ¿Por qué hablo de contenido concreto? Por lo siguiente, eh, voy a tomar un ejemplo da Herbert Hart, que es un ius positivista, pero que a nosotros nos va a servir para entender a qué vamos con cuando digo como contenidos concretos y no necesariamente que son consecuencia de la Constitución, pero que no necesariamente tienen una relación tan directa con esta, sino que derivan de ella. Por eso estamos hablando de fuentes del derecho constitucional. Por esto, pensemos esto. Repito, estoy en este momento pasándome a la vereda de los views positivistas para explicar la referencia que acabo de hacer sobre contenidos constitucionales concretos y que son más específicos. Según Hart, recuerden, views positivista, tenemos en primer término que lo que es derecho, como buen views positivista, es la ley escrita. Hasta ahí lo podemos entender porque esto es parte de la discusión entre los positivistas y los views naturalistas. Pero no es lo único, sino que Hart, en su pelea, en su discusión, en su controversia con Ronald Dworkin, un eminente views naturalista, cuando los views naturalistas le dicen, le contraponen este argumento de la ley no lo dice todo, la ley no lo resuelve todo, la ley no lo contempla todo, porque el legislador es humano, aunque no lo parezca, y no puede prever todas las circunstancias vitales que pueden dar lugar a conflicto. Por lo tanto, el legislador hace lo que puede. Bien, eh, para tratar de contraargumentar Hart cómo se posiciona frente a este argumento duro que tienen los views naturalistas. Dice, cuando una norma no puede proveer una solución al caso concreto, que la llamaremos a esta, a la norma que tiene mayor contacto, que está más cerca con el caso concreto, tendremos que, la llamaremos norma primaria. Pero cuando esta no nos da la solución, iremos hacia una norma de orden superior a la que llamaremos norma secundaria.
Si esa norma no nos da tampoco respuesta, seguiremos escalando en la, podríamos decir, pirámide que él señala. No nos olvidemos que estamos hablando entre yus positivistas acá, hasta que finalmente encontremos una norma que nos va a dar la respuesta. Esta norma la llamaremos, según Hart, la llamaremos norma de reconocimiento. La norma de reconocimiento es la que finalmente es aplicable al caso concreto. Bien, enorme problema para la contraargumentación expuesta por Hart frente a la crítica y un naturalista, que consiste en lo siguiente. A ver, dicho esto en el barrio decimos, ah, qué vivo, si vamos hacia arriba, seguramente en alguna norma de orden superior el caso va a encuadrar. Y de hecho, sí es cierto, porque las normas superiores, cuanto más arriba están en la jerarquía normativa, llámesele constitución, llámesele convención internacional en materia de derechos humanos, más ambigua y más abstracta es. Por lo tanto, también dirían en el barrio, sirve tanto para un roto como para un descosido. Es decir, es una cuestión de interpretación porque las normas superiores tienden a ser más ambiguas, más abstractas, más genéricas, porque lo que buscan es atrapar el mayor número de casos posible, pero no especifican la solución para el caso, sino que simplemente hacen enunciaciones del tipo de, a ver, artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, derecho a la vida. ¿Alguien se opondría básicamente que el derecho a la vida es un derecho y encima que es un derecho humano? No, por supuesto que no. Desde luego, de ahí en más entran a valorarse distintas circunstancias que nos harán hacer distinciones. Esto es lo que llevó, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un célebre caso llamado Artavia Murillo para distinguir, por ejemplo, eh, ahí lo mandé al chat, para distinguir, por ejemplo, cuándo comienza la personalidad de los embriones no implantados. La Corte Interamericana acá llegó a la conclusión que los embriones humanos no implantados no tienen personalidad jurídica, la que adquieren recién al momento de ser implantados o anidados en el seno materno. Ven ustedes que si nos valiéramos exclusivamente de la regulación genérica que prevé la Convención Americana, en el artículo 4 diríamos, derecho a la vida es un derecho absolutamente infranqueable, invulnerable, pero de pronto entramos a encontrar algunas distinciones que nos generan por lo menos duda y que nos requiere, nos demanda una especie de precisión, en este caso jurisprudencial, porque fue la Corte Interamericana la que se pronunció, y que, por otro lado, si ustedes lo ven también de esta manera, noten ustedes comparativamente ciertas normas, el artículo 19 de nuestro Código Civil y Comercial habla de la vida, perdón, de la personalidad jurídica desde el momento de la concepción y parece engarzarse muy bien con el artículo 4 de la Convención Americana. Sin embargo, el fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana ha fijado una precisión. Ahora, ¿esto qué significa? Por eso hablo de los contenidos concretos del derecho constitucional. Esos contenidos concretos los tenemos ciertamente en la norma constitucional o en la Constitución, pero no solamente, sino que también tenemos todo un abanico de otras fuentes que se desprenden de esa Constitución, como es la jurisprudencia, la doctrina dictada en su consecuencia, es decir, que busca interpretar la Constitución, que busca interpretar sus estipulaciones y que en principio parecería que no nos genera duda. Bueno, sí, nos genera duda y es por eso que muchas veces tenemos que acudir a la jurisprudencia y a la doctrina para tratar de entender. También hay otras normas que algunos autores llaman normas de contenido constitucional. ¿Cuáles son las normas de contenido constitucional? Básicamente aquellas que buscan reglar, normar algunas directivas constitucionales muy claras. Ejemplo,
El habeas corpus, en el orden nacional, el habeas corpus está regulado por ley, no en el orden provincial. En el orden provincial, el único habeas corpus que tenemos es aquel que regla el artículo 40 de la Constitución provincial, que no ha sido modificado en la reforma del año pasado. Por lo tanto, el derecho constitucional, que es nuestra materia, se va nutriendo de elementos como la norma constitucional, dijimos doctrina, dijimos jurisprudencia. Dijimos, perdón, no dijimos, ahora tenemos que decirlo, también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque no nos olvidemos que estos tienen una inserción en la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 94 en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Y da la sensación que esto ha generado, digo, la incorporación de los tratados internacionales a la letra constitucional ha generado algunas discusiones que desde luego vamos a develar. ¿Qué es esta? ¿En qué nivel, en qué lugar, en dónde están jerárquicamente los tratados internacionales en relación a la Constitución? Em, Ahí dijimos en alguna oportunidad, por lo menos tres autores, que se concentran en la tarea de tratar de ubicar dónde están estos tratados internacionales, así como tenemos un Vidar Campos que dijo, ya no está Vidar Campos entre nosotros, que Vidal Campos dijo que los tratados internacionales, por estar mencionados dentro del 75-22, son letra constitucional. Gordillo, en cambio, Agustín Gordillo, a él me estoy refiriendo, dijo que en realidad son supraconstitucionales, variándose del argumento de que los tratados internacionales, algunos de los más importantes que tenemos, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, que para nosotros es importantísimo toda vez que forma parte del sistema regional de protección de derechos humanos. eh, Nosotros estamos incluidos en ese sistema regional por voluntad propia, porque nadie nos obligó a incluirnos, pero hemos ratificado, hemos adherido primero y hemos ratificado después la Convención Americana y encima le hemos dado jerarquía, ingreso a la Constitución. Pero dice Agustín Gordillo que como allí están ciertos organismos internacionales, regionales, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, a los que nosotros reconocemos jurisdicción sobre la República Argentina, y estos organismos son organismos manifiestamente extraterritoriales, porque no tienen sede en nuestro territorio nacional, entonces lo que estamos haciendo es resignar parte de nuestra soberanía para someternos a la jurisdicción de estos organismos. ¿Esto qué implica entonces? Esto implica lo siguiente para Gordillo, que el derecho generado, originado, que reconoce como fuente las convenciones internacionales, dice él, son supraconstitucionales, es decir, estarían por arriba de la Constitución. Y luego una tercera postura, esta vez de un profesor que sí está vivo, el profesor Pablo Manili, que determina, que sugiere, que entiende que en realidad, dice él, hay que ser fiel al texto constitucional. Y si el texto constitucional dice equipara los tratados internacionales a la Constitución, entonces lo que está diciendo la Constitución, interpreta el profesor Manili, es que en realidad es una decisión del constituyente argentino el equiparar. Equiparar no es lo mismo que identificar. Equiparar es hacer como que son de la misma jerarquía, hacer como que. ¿Y esto qué implicaría en la explicación del profesor Manili? Implicaría lo siguiente, implicaría decir más o menos que el constituyente, así como hoy o como en 1994 entendió que los tratados internacionales y la Convención Americana en particular son equiparables a la Constitución,
Quiere decir que el día de mañana, si el constituyente, una nueva convención constituyente se reuniera y determinara que los tratados no son equiparables a la Constitución, listo, dejan de ser equiparables a la Constitución y podrán ser, por ejemplo, equiparados a ley interna del Estado, como eran antes de la reforma del 94. Es decir, se los bajaría de jerarquía. ¿Puede hacer esto el constituyente? Por supuesto que puede hacerlo. Esto lo vamos a ver en el punto 2 de la unidad 2 del poder constituyente. Entonces, ven usted, porque es soberano el constituyente, por eso lo puede hacer, porque tiene el poder conferido por la ciudadanía al elegir a una convención constituyente que la dota de esta soberanía para decidir o tomar estas decisiones. Ven ustedes entonces, que las fuentes son numerosas. Además, a esto le tenemos que sumar lo que también se ha considerado como muy importante en materia de derecho constitucional, que es la jurisprudencia comparada. ¿Por qué es tan importante la jurisprudencia comparada? Por esto que vamos a decir. Queda claro, no es que sea importante porque lo diga uno, sino es importante por esto que vamos a explicar. Por lo siguiente. Hemos dicho en la clase práctica que hay algunos países, algunos estados que tienen lo que se llama control de constitucionalidad concentrado y otros difuso, como es el nuestro. En los estados que tienen control de constitucionalidad concentrado, adquieren un protagonismo fundamental, esencial, los llamados tribunales constitucionales porque han sido creados nada más y nada menos que para valorar si una norma, una decisión, ya sea del legislativo, del judicial y incluso del poder ejecutivo, son o no constitucionales. Es decir, tienen en sus manos la enorme autoridad de cotejar una disposición, sea legislativa, ejecutiva e incluso judicial, respecto de la Constitución. Cuando digo cotejar, me refiero a comparar. Esto dice la Constitución, esto dice esta norma, esta ley. Ahora, ¿esta ley se subordina o no se subordina a la Constitución? Y en el caso de que la respuesta fuera negativa, la autoridad, la jurisdicción de este tribunal de control concentrado puede dejar sin efecto la norma a través de su declaración de inconstitucionalidad. En nuestro caso, como es difuso, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, se la declara para el caso concreto, no se la declara para siempre, no se mata, no se deroga la norma judicialmente. Solamente se dice que esta norma es inconstitucional para este caso. En cambio, en el control concentrado, el Tribunal Constitucional que decide dejar sin efecto una norma por inconstitucional, la mata, la deroga, la fulmina para siempre. Ese es el enorme poder que tienen los tribunales constitucionales. Siempre digo en el sistema de control concentrado como el que estamos hablando. Y como nosotros no tenemos tribunales constitucionales, sino que el control nuestro es difuso, ¿qué hacemos? Miramos, leemos lo que dicen los tribunales constitucionales de aquellos estados que efectivamente tienen este poder de control concentrado. Es por eso que vemos cómo, por ejemplo, se pronuncia el Tribunal Constitucional peruano, el Tribunal Constitucional colombiano. Em, los colombianos, el Tribunal Constitucional colombiano tiene una rica jurisprudencia, una enorme jurisprudencia, muy legitimada por su autoridad, que además el, el Tribunal Constitucional colombiano ha tenido tradicionalmente mucho equilibrio a la hora de valorar la constitucionalidad de normas. Cuando digo equilibrio, estoy hablando de un tribunal que ha tomado verdadera conciencia de su autoridad para decidir un caso donde hay un conflicto constitucional. Y lo nota al pie para que veamos de lo que estamos hablando.
Un tribunal constitucional que fuera consciente de su autoridad, de su poder, pero estuviera en permanente conflicto con el poder legislativo y el poder ejecutivo. Declararía inconstitucional, porque puede hacerlo, es su autoridad, a toda norma, toda decisión que tome la legislatura, el Congreso o el Poder Ejecutivo. Con lo cual, los poderes políticos del Estado, legítimamente constituidos por el voto popular, no podrían tomar decisiones porque todas serían invalidadas por inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y esto sería una verdadera tragedia institucional porque entonces tendríamos un Estado absolutamente inmovilizado, esterilizado. Y por otro lado, tampoco el Tribunal Constitucional puede dejar pasar cualquier cosa. Ya cuando la vulneración a la Constitución es una vulneración manifiesta, ostensible, grosera, no puede dejarla pasar solamente para quedar bien con el legislativo, con el ejecutivo. No, esa es su función, es determinar en qué casos donde haya una verdadera gravedad y relevancia institucional, el Tribunal Constitucional debe decir esta norma es inviable constitucionalmente y hay que fulminarla, hay que matarla, hay que dejarla sin efecto. Ahora también tiene que saber interpretar de la mejor manera posible aquellas normas que no necesariamente representen algún tipo de riesgo o amenaza o contrariedad constitucional. De esa manera, va a poder el Tribunal Constitucional, por un lado, cumplir su función, que es la que verdaderamente tiene, eh, porque los tribunales constitucionales, adivinen dónde están previstos, en las normas constitucionales, y por otro lado también va a permitir que el Estado, sea en sus versiones de poder legislativo o poder ejecutivo, pueda funcionar, porque si no estaría todo sometido, digamos que se pondría en acto, se actuaría aquello que justamente un autor como Jeremy Waldron critica. Jeremy Waldron es uno de los autores, aquí lo mando al chat. Jeremy Waldron es uno de los autores que más críticas ha desplegado hacia el Poder Judicial. Porque para Waldron, él entiende que el poder de declarar inconstitucionalidades en las normas es un poder que no debe ser dado a los jueces. ¿Mm? Yo les he comentado, creo que en alguna de las comisiones he mencionado el título del libro, de uno de los textos de Jeremy Waldron, que tiene que ver con el gobierno de los jueces. Él entiende que darles esta facultad de declarar la inconstitucionalidad de normas implica para los tribunales constitucionales ni más ni menos que una atribución que contradice el poder democrático que reside en cabeza de los legisladores y de los representantes del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo ha llegado ahí también por el voto popular, cosa que no ocurre con los jueces. Entonces, Waldron dice eso. A ver, vamos a leer la pregunta que acá deja Lili Robles. Ese vacío que produce el jurídico, vulneración de derechos. Puede ser, sí. A ver, para empezar, las decisiones que se toman tanto a nivel legislativo como a nivel del poder ejecutivo o poder administrador son decisiones de carácter o de naturaleza inconstitucional, muchas veces por inobservancia de ciertos cuidados. Lo explicamos. Es, puede ocurrir que haya un poder legislativo que diga la Constitución está equivocada, yo tengo la posibilidad de decidir esto de esta determinada manera. Sí, por supuesto. ¿Puede pasar que el poder legislativo tome entonces decisiones contrarias a la Constitución? Sí, por supuesto. ¿Puede ocurrir que haya un titular del Ejecutivo que diga
los constituyentes se equivocaron. No me pueden poner estos límites a mí, o yo interpreto estos límites a mi manera y entiendo que puedo dictar esta decisión. Es decir, directamente están confrontando con la Constitución por decisión propia, de una manera absolutamente consciente y deliberada. ¿Puede ocurrir? Sí, sí, no nos engañemos, puede ocurrir. Seguramente ustedes que son eh, este, atentos lectores de la realidad, en este momento conocerán, estarán al tanto de que se ha dictado un decreto del Poder Ejecutivo que está limitando sensiblemente el poder, el derecho, mejor dicho, de acceso a la información pública. Ya ha salido el profesor Ricart de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a publicar un paper en el que él critica severamente este decreto. El decreto, el texto completo del decreto aún no lo tenemos, pero seguramente puede ser una materia, un tema que podemos también poner a consideración de ustedes en las clases prácticas para determinar si es cierto o no es cierto que está dentro de las facultades del Ejecutivo limitar el derecho a la información pública que tienen los ciudadanos y, por supuesto, aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de informar públicamente. Entonces está interesante porque es un debate que se está dando en este mismo momento mientras yo hablo. Esto es lo rico del derecho constitucional, es sumamente dinámico, estamos permanentemente en la cresta de la ola. Entonces decíamos, puede haber, contestándole a Lili Robles, puede haber una decisión específica y abiertamente contraria a la Constitución, deliberadamente tomada en contra de la Constitución, claro que sí, puede haberla, pero esto generalmente no es lo que suele ocurrir. Explicamos también esto. Sería muy estratégicamente incorrecto que un poder del Estado, legislativo o el Ejecutivo, eh, sigo haciendo mención a la vieja referencia de poder del Estado, cuando ya hemos explicado que en realidad son departamentos del mismo poder, digan expresamente voy a ir contra la Constitución. Es muy raro que lo hagan. Sería poco inteligente desde el punto de vista político. Entonces, ¿cuál es el subterfugio que se utiliza? Es el subterfugio de la interpretación que hacemos de la norma constitucional, de lo que el constituyente quiso hacer, de lo que el constituyente definió en la norma. Con eso le hacemos una finta, le hacemos un quiebre para tratar de justificar la decisión que estamos tomando y encima decir, y es constitucional, es una de las interpretaciones que nos permite la Constitución. Eh, con lo cual, ahí fíjense que estamos entendiendo esto en la lógica de Herbert Hart que explicamos al principio, esta regla de reconocimiento, porque al ir más arriba, más ambiguas son las normas y desde luego al ser más ambiguas, permiten distintas interpretaciones. Claro, también es cierto, no cualquier interpretación, sino una interpretación que sea conteste, que sea conforme, que sea congruente con el espíritu constitucional, no solamente con su letra. Por supuesto, acá otra compañera dice que la información debe ser pública. Desde luego que debe ser pública, no hay ninguna duda que debe ser pública. Y desde luego que tiene que estar sometida al conocimiento de cualquiera. Así que, bueno, ese decreto lo podemos analizar ya advirtiendo que hay algunos compañeros que ya han tenido, han tomado nota de ese decreto, podemos también someterlo a los prácticos, para eso lo tenemos que armar. Sí, ahí veo que Camila está levantando la mano. No vas a poder hablar, pero podés escribir en el chat porque no tienen habilitados los micrófonos. Podés mandar la pregunta al chat y la evacuamos. Bien, decíamos entonces, ya tenemos algunas fuentes identificadas. Ya hasta que manden la pregunta, podemos seguir un rato. Por un lado, tenemos entonces la norma constitucional, la doctrina, la jurisprudencia. Ah, bueno, listo, no pasa nada. Y de esa forma, también tenemos el derecho comparado, y el derecho comparado es el que nos lleva a fijarnos en los pronunciamientos de tribunales constitucionales. Tribunales constitucionales que tienen otros estados con control concentrado.
hay una interesante referencia que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que no vamos a adelantar ni spoilear tampoco, porque si no perjudicamos el diseño que ya ha hecho el profesor Escobar respecto de los casos que vamos a tratar en los prácticos, pero que tiene que ver, entre otras cosas, con los algoritmos y la memoria, la memoria eterna que parece que tiene Google, y donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho referencia a un fallo, a un precedente, le llama la Corte, del Tribunal Supremo Español, y que también entró en disputa allí el Tribunal Constitucional Español sobre el derecho al olvido. Seguramente muchos de ustedes deben haber escuchado sobre este derecho, que es un derecho constitucional al olvido, a que se borren todas aquellas referencias que Internet ha guardado y que aparecen cuando se indexa, por ejemplo, un nombre. Ya aparece todo lo que se escribió o se dijo o se mostró sobre esta persona a lo largo de su vida, cuando esa persona ya no tiene interés en que eso esté allí. Bien, esto es un caso importante. Bien, acá están preguntando algo que me va a sacar un segundo de tema, pero lo tenemos que contestar. ¿Para qué lo tenemos que contestar? Para que no caigamos en aquello que en algún momento yo critiqué y critiqué severamente respecto a aquellos profesores que por ahí dicen, eso lo vemos después y después no lo vemos nunca. Entonces después queda colgando la duda, la pregunta y no se satisface nunca. Entiendo que hay un problema con la elección de jueces populares por voto popular. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si ustedes quieren garantizar imparcialidad e independencia en los jueces, estos tienen que estar seleccionados conforme a un mecanismo bien delineado, bien diseñado, bien construido, pero que los jueces salgan a buscar votos implica que los jueces en sus decisiones van a estar subordinados a ver qué mayoría consigo, con qué quedo bien con qué decisiones quedo bien para lograr mayores votos y que yo pueda mantenerme o ir superándome o ir escalando en la jerarquía judicial. Es un problema y no lo estoy diciendo solamente por decirlo. Ya hay pruebas claras dentro de Estados Unidos, donde algunos estados permiten la elección directa de fiscales. Se me dirá, ah, bueno, pero los fiscales no tienen la última palabra, los fiscales eh, actúan para perseguir el delito, ¿sí? Pero no tienen la última palabra. Problemón que se les arma cuando están cerca de lo que se llaman las elecciones periódicas a fiscales, y los fiscales salen desesperadamente a, por decir algo también, y lo digo muy torpemente para que no haya duda de lo que digo, salen desesperados a meter gente presa, a hacerse los preocupados por determinada política criminal, qué sé yo. Hoy nos interesa tener presos a todos los violentos contra las mujeres. Hoy nos interesa tener presos a todos los dealers. Hoy nos interesa tener presos a todos los ladrones. Y no me importa si hay o no hay pruebas suficientes. Lo tengo preso. Cuando pasen las elecciones veremos. Bien, entonces es un problema. Sí, es verdad, es verdad, Hugo, acá hay un problema con los fallos que ya hemos reconocido que hay fallos que tienen un enorme contenido político. Entonces, imagínense si encima les abrimos la puerta a que los jueces salgan a buscar votos y van a perder lo que es la esencia de los jueces, que es su independencia. Cuando hablamos de independencia, vamos a hablar particularmente, o nos vamos a meter particularmente, con la estructura de poder, es decir, estaríamos hablando ya casi sobre la unidad 4 en adelante. Por eso, ¿nos podemos adelantar un poquito? Sí, nos podemos adelantar, pero tampoco es la idea que ustedes se pierdan demasiado, si no se van a quedar sin entender la mitad de la historia. Lo que sí podemos decir, me parece a mí que es muy claro, es que eh, una de las garantías más importantes que tienen los ciudadanos es que el juez
que decida o el tribunal que decida en el caso concreto sea independiente e imparcial. ¿Qué implica independencia e imparcialidad? Hay una diferencia, no son la misma cosa. Se es imparcial que, según Julio Mayer, un viejo autor fallecido hace relativamente poco tiempo de derecho procesal penal, él decía, imparcial viene de impartial, que no es parte, y significa que ese magistrado o ese tribunal es neutral respecto de las partes de un proceso. Respecto de las partes de un proceso. Él no tiene interés en que gane uno o pierda el otro, no le importa. Lo que le tiene que importar es tomar la decisión correcta conforme a derecho. Ahora, la independencia. La independencia no juega hacia el adentro del proceso como si juega la imparcialidad, porque la imparcialidad, decíamos, tiene que ver con neutralidad respecto de las partes. La independencia tiene que ver con la eh, imposibilidad de que los jueces puedan ser forzados por los poderes externos al proceso y puedan ser forzados a decidir de una determinada manera. Eso es lo que importa. Tengan en cuenta entonces, imparcialidad es hacia adentro del proceso y respecto de las partes. Independencia es hacia afuera del proceso y respecto de los factores de poder que están afuera, son extrajudiciales. Sí. Esta es la gran diferencia entre una y otra. Y ambas se les exigen por igual a los jueces, por igual. Y es acá donde juega de una manera fundamental el, eh, el, el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque esto es lo que verdaderamente debe blindar a los jueces respecto de las presiones externas para tomar una decisión en un sentido o en otro. Les cueste lo que les cueste. A eso me refiero. Porque si tenemos jueces tibios, jueces blandos, que no son capaces de asumir su responsabilidad institucional y tomar una decisión, aun cuando esa decisión no le guste a los poderes extrajudiciales o extraños al proceso, entonces que ponga un kiosco, porque como juez no va a andar. De la misma manera, un juez que se oriente a favor de una de las partes por preferencias, por amistad o por lo que fuere, dentro del proceso me refiero, y también que sea parte, porque está previsto que sea parte para decidir esa cuestión y que lo decida otro juez que no esté afectado en su imparcialidad. Bien, entonces, piensen esto subordinado a una situación donde los jueces tienen que salir a la calle a hacer campaña y conseguir votos. Es un problema. Es un grave problema. Y ahí está donde Waldron se enoja con los jueces. Hace rato no mencionamos a Waldron. ¿Por qué se enoja con los jueces? Porque Waldron dice, caramba, las decisiones que toman los órganos políticos del Estado están legitimadas por el voto popular. Los jueces no, los jueces llegaron por un sistema distinto. Entonces los jueces no tienen representación popular, cosa que sí tienen los integrantes de los demás poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, los jueces no pueden ser los que le bajen el dedo o le sumen el dedo a una norma constitucional. Por eso él habla de contra el gobierno de los jueces. Esto es cierto, pero parcialmente cierto, porque Waldron dice, utiliza un ejemplo cuantitativo que es muy interesante en su libro, en su texto, que es este ejemplo. Dice, una Cámara del Congreso para tomar una decisión que se transforme en ley, tiene que tener el beneplácito, tiene que tener el consenso de determinadas mayorías. Llamémosle la mitad más uno cuando son mayorías simples, llamémosle 2/3 cuando es mayoría calificada. Y a su vez, esas personas que están ahí en el Congreso con una representación democrática están sometidas al escrutinio popular porque en la próxima elección, si votaron algo que no conviene, se supone que ya no los van a votar. Y si votaron algo que sí fue provechoso para la sociedad,
podrían renovar su banca. En cambio, los jueces, dice él, no puede ser que se reduzca aquello que se tomó tanto trabajo consensuar y decidir, y luego un grupo de 5 jueces, 7 jueces, 9 jueces, 11 jueces que componen una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional tengan más poder que aquellos que tomaron una decisión cuantitativamente de una manera más importante. ¿Por qué? Porque logramos poner de acuerdo, por decir algo, a 170 representantes del pueblo frente a estas 4, 5, 7 cabezas que terminan decidiendo que esa norma es inconstitucional. Bien, hasta ahí, cuantitativamente, Jeremy Waldron parece tener razón. Pero hay un problemita que Waldron omite considerar con alguna astucia, digamos, también. No creamos que nadie es ingenuo acá. Y es lo siguiente, y eso se le escapa a Waldron, o no lo quiere poner, si ustedes prefieren. ¿Qué es esto? Los jueces son, por naturaleza, contramayoritarios. Es decir, los jueces tienen en sus manos sí, tiene que ver, pero ya este análisis que está proponiendo Lili Robles tiene que ver ya con lo cualitativo más que con lo cuantitativo, es decir, si una ley es justa o no lo es. Pero muchas veces esto en la discusión política no es importante. Digo porque en la discusión política ustedes han visto que se puede sacar cualquier argumento en contra. No es necesario que hablemos de bueno, malo, justo y injusto. A veces basta y sobra con un argumento político. Bien, pero decíamos, el argumento que Waldron pasa por alto es que los jueces son por naturaleza contramayoritarios. Contramayoritarios, ¿qué quiere decir? Contramayoritarios no quiere decir que siempre voten en contra de la mayoría, que estén puestos ahí para obstaculizar la voluntad de la mayoría. No, no es eso. Lo que quiere decir contramayoritario es que los jueces tienen que tener las garantías suficientes, por eso lo de inamovilidad, intangibilidad de los sueldos, que no los vayan a perjudicar a los jueces por las decisiones que toman, a eso se refiere, porque cuando el juez advierte que hay verdaderamente una lesión constitucional importante, tiene que decirlo, está obligado a decirlo y no tiene que tener consecuencias, no tiene que sufrir consecuencias por decirlo, porque en eso se basa el respeto a la división de poderes. Es ahí donde el juez tiene que decir aquello, incluso que no le guste a la mayoría. Por eso se llama contramayoritario. Los jueces son esencialmente, y a esto se le olvida a Waldrop, esencialmente contramayoritarios. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan ver de una manera bastante práctica, que es el siguiente. No es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de un tribunal inferior. Ustedes seguramente que leen los diarios, ven las noticias, escuchan las noticias, eh, se habrán enterado de lo que fue el caso Chocobar. Este policía que en su momento dispuso, reaccionó frente a lo que él dijo haber interpretado como un delito y luego invocó eh, exceso en el cumplimiento del deber y resulta que también habló de que él estaba defendiendo a un turista norteamericano y para defenderlo le metió un par de balazos por la espalda a un asaltante. Bien, problema. Esto de cuestión de meterle por la espalda un par de balazos a un asaltante ya es medio difícil de explicar dentro de la legítima defensa, dentro del ejercicio del deber. Para el que les interese, este jueves a las 6 de la tarde doy una charla vía virtual por el canal de Zoom de la Federación Argentina de la Magistratura exactamente sobre este tema. Perdón, van a estar en clase, así que no les digo que vayan a escuchar esa charla. Si no, el profesor Escobar me va a matar. Decíamos entonces,
Este caso, que era muy, muy polémico desde el punto de vista político, porque estaban los que favorecían la posibilidad de que esto haya ocurrido así, total, el delincuente era delincuente, se lo merecía, porque Chocobar era policía y actuó conforme a la ley y protegió a este turista norteamericano y demás. Cuando fue a casación, en casación, que es el tribunal superior del tribunal que hizo el juicio, en casación se resolvió lo siguiente. Se entendió, eh, acá me está desorientando Claudia Vilte, no todos, claro, no tenemos clases el jueves, es verdad, a partir de las 6 de la tarde, o sea que podrían los que fueron a la primera clase de 3 a 5 y podrían los del sábado, está bien. Tiene razón, Claudia. No, tampoco fue abuso de poder. Ahí lo que hizo la corte, el Tribunal de Casación fue lo siguiente. Dijo, este fallo que condenó a Chocobar en realidad está mal fundado, está mal argumentado. ¿Por qué está mal argumentado? Porque decidieron tres jueces de un tribunal de juicio y cada juez, al describir lo que ellos consideraron probado, como el hecho probado, fueron circunstancias diferentes. No, gatillo fácil tampoco. Fueron circunstancias diferentes. Es decir, la crítica que le hizo el Tribunal de Casación al fallo no fue de ninguna manera sobre la legítima defensa, el abuso este, el exceso en el cumplimiento del deber, sobre si estaba justificado o no que Chocobar disparara, nada de eso. Dijo, los tres jueces coincidieron en la solución, que era condenar a Chocobar. Pero ¿dónde no coincidieron? En los fundamentos. Porque cada uno de los jueces entendió que el hecho fue de una manera distinta. Y si cada uno de los tres jueces entendió que había ocurrido el hecho de una manera diferente, no hay coincidencia tomando las palabras de la Corte, no hay mayorías reconocibles. Y si no hay mayorías reconocibles, esta sentencia es inválida. Vuelva y hágase el juicio de vuelta. Bien, es decir, tampoco el Tribunal de Casación dijo, bueno, queda absuelto Chocobar, vaya a la casa tranquilito, porque lo que dijo fue, no, acá hay una violación al principio de argumentación adecuada y por lo tanto, caramba, en realidad la clase la voy a dar el jueves, no, es el jueves 5 a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que el Tribunal de Casación podría haber dicho, no, este es un caso político, acá se están discutiendo, acá se están matando entre los partidarios de el siga-siga de la policía, sí, que tiene que ver eso con Gatillo Fácil, que no es el caso de Gatillo Fácil, pero había gente que decía hay que meter bala, y está también aquellos que velan por, en el otro extremo, aquellos que velan por la ineficiencia de la policía y que hay que mejorar esa situación capacitando a los policías y para que actúen como corresponde, donde corresponde. Y el Tribunal de Casación podría haber dicho, está condenado, confirmamos y esto ya está, se acabó la historia, acá no discutimos más. ¿Para qué no vamos a hacer problema? No, el Tribunal de Casación lo que hizo fue, está mal argumentado. Sí, jueves 5 a las 18 horas, por el canal de YouTube de la Federación Argentina de la Magistratura. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que tiene de particular acá? Que el Tribunal de Casación fue contramayoritario. ¿Por qué fue contramayoritario? Porque no le interesó quedar bien. El Tribunal de Casación acá tomó una decisión que desde luego lo hacía eh, objeto de las críticas, pero dijo, esto es lo que hay que decidir. Por eso es contramayoritario. Bien, esto es una muestra de independencia del Poder Judicial, independencia de los jueces, independencia del tribunal. Por eso es tan importante esto, preservar este aspecto para los jueces, para que puedan decidir tranquilos y no presionados. Además, para que no se presten a las presiones propias del medio en las que es posible que jueces temerosos, jueces
tibios terminen viendo o decidiendo las cosas conforme las noticias. Ahora en el diario dice, bueno, la mayoría de la gente piensa que esto está mal, que hay que condenarlos. Entonces el juez dice, bueno, como los diarios dicen que hay que condenarlo, condeno, total, así quedó bien y nadie me viene a molestar. La mayoría dice eso. Eh, Hay un autor y que conduce un programa de radio hace muchísimos años, más de 35 años, que se llama Alejandro Dolina. Sigue estando todavía todas las noches a partir de las 0 horas en una radio de Buenos Aires, pero que se puede captar por internet. Y Dolina siempre dice o se refiere a este tema diciendo que en definitiva, si lo que va a decidir es la opinión publicada, entonces ¿para qué queremos los jueces? Directamente veamos las publicaciones de los diarios. Si los diarios están de acuerdo o expresan una opinión en el sentido de condenar o de absolver a alguien, listo, apliquemos esa decisión y ya está. ¿Cuál es el problema? Bien, es decir, obviamente lo dice con todo el sarcasmo del mundo. El Tribunal de Casación se llama casación porque esto viene del viejo derecho continental o francés, en el que la casación, el Tribunal de Casación, se encargaba de controlar los fallos de los jueces inferiores. Y cuando la sentencia no era conforme a derecho, la casaba. Casaba quiere decir que la dejaba sin efecto. Y en ese caso, o dictaba una nueva, o, en su caso, si no correspondía, directamente lo mandaba a otro tribunal para que resuelva, que fue lo que ocurrió en este caso, en el caso Chocobar. Bien, pero acá me interesa básicamente que ustedes tengan en cuenta que los jueces son esencialmente contramayoritarios. Y cuando deben poner la firma en una sentencia que sabe que no le va a agradar a la mayoría, y lo tiene que hacer, o a los poderes de comunicación. A eso se le suma, sí, sin ninguna duda, la influencia de los medios de comunicación y sobre todo de algunos medios de comunicación es muy notoria en este tipo de situaciones, ¿no? Donde se ve la presión que se ejerce sobre los jueces. Bien, en lo que nos interesa y en la parte que a nosotros nos interesa, ya tenemos identificadas las fuentes del derecho constitucional. Esas fuentes del derecho constitucional nos van a permitir entender, no solamente entender para aprender, sino entender para aplicar también, entender para interpretar las normas constitucionales. Y esto es lo que hace fuerte al derecho constitucional. En lo que hace ya ingresando a lo que a nosotros nos importa dentro de la unidad 2 tenemos que el poder constituyente puede ser de dos tipos, el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Vamos por parte. El poder constituyente originario es aquel que dicta la constitución primera, que según ustedes se están dando cuenta, ese es para nuestro país el que dictó la Constitución de 1853. Hasta ese momento hubo, perdón, ensayos de normas constitucionales y que fracasaron desde el punto de vista de que no tuvieron arraigo en un texto que pudiera llamarse constitución. De hecho, recordarán ustedes, la vieja Asamblea del año 13 se llamaba en realidad Asamblea Constituyente del año 13, Asamblea General Constituyente del año 13, que para colmo de males, la Asamblea del año 13 se mandó una decisión, una iniciativa que terminó generando todo un problema regional. Explicamos esto también. Eh, ¿En qué consistió? Consistió en lo siguiente. Y dentro de las ideas que la Asamblea General Constituyente, convocada para redactar una constitución, 1813, es decir, 3 años después de la Revolución de Mayo y 3 años antes de que se declarara la independencia, por eso San Martín y Belgrano eran tan insistentes en esto de que declaremos la independencia y después discutamos todo lo otro, porque no podemos discutir nada si antes no tenemos la declaración de independencia. Eh, Reflejado en aquella frase de San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Bueno, primero declaremos la independencia, después hablamos. Bien, esta situación tan compleja de los inicios de nuestra historia como Estado nacional, que en ese momento era Provincias Unidas del Río de la Plata, ni siquiera era un Estado nacional,
nos permitió entender, por ejemplo, en la Asamblea del año 13, esto que nosotros nos han enseñado desde la primaria, la libertad de vientres. La libertad de vientres fue una de las decisiones más importantes que proponía la Asamblea General del año 13, porque implicaba que todos los esclavos, es decir, los hijos de las esclavas, eran libres, aun cuando su madre sea esclava. Fenómeno, todo bien. Problema. Cuando se avanzó en la libertad de vientres, eh, los esclavos brasileros se cruzaban, salían desde de aquel territorio para internarse en el territorio de las Provincias Unidas, dar a luz las mujeres en el ámbito de las Provincias Unidas para que su hijo fuera libre. ¿Quién protestó? Naturalmente, Brasil, que en ese momento era un imperio. ¿Por qué era un imperio? Porque con motivo de la invasión napoleónica a Portugal, los ingleses inmediatamente rescataron a la monarquía brasilera, perdón, a la monarquía portuguesa, trayéndola a Brasil para que se instalara en Brasil a salvo de las pretensiones napoleónicas. No nos olvidemos que en España se quedó Fernando VII y su padre, los hicieron prisioneros en Bayona. Por eso es que se aprovecha la movida para la Revolución de Mayo, con algunos vericuetos que no vamos a analizar en este momento. Sí, sin ninguna duda, Portugal era uno de los mayores traficantes de esclavos, junto con los holandeses y junto con los españoles. Entonces, esta cuestión generó todo un reclamo del imperio del Brasil diciendo, señores, ustedes están haciendo que yo tenga una sangría de esclavos porque cruzan la frontera para tener sus hijos del lado de ustedes y en el final son esclavos nuestros, es de nuestra propiedad. El gobierno, el entonces gobierno argentino, no nos olvidemos que tenemos primer triunvirato, luego tenemos el triunvirato que se compone ya con mayor número de integrantes, y luego tenemos, perdón, el triunvirato, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato. ¿Qué hace inmediatamente el gobierno argentino? Recula, inmediatamente recula, retrocede en su decisión y dice libertad de vientre es mejor no, para no generarnos problemas con nuestros vecinos. Por lo tanto, lo de la libertad de vientre fue muy buen marketing, pero duró muy poco tiempo. Bien, esto también para que no caigamos en la ingenuidad de creer que las normas son asépticas, como les vengo diciendo, son políticas. Bien, a todo esto, luego en 1819 hubo otro intento, en 1826 otro intento de reforma, perdón, de dictar una constituyente, de convocar una constituyente, una de ellas bajo el gobierno de Bernardino Rivadavia, uno de los gobernantes más odiados por las provincias argentinas, dado el centralismo que pretendía imponer, un centralismo, en realidad un centralismo puertocéntrico, absolutamente porteño, que pretendía imponer a las provincias del interior, a las provincias unidas del Río de la Plata. Hasta que finalmente, en 1853, luego de la experiencia del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que en realidad Juan Manuel de Rosas lo que gobernó únicamente fue provincia de Buenos Aires, desde Buenos Aires. Nada más, no gobernó desde otro lado y no gobernó más territorio que ese. Lo que hizo Juan Manuel de Rosas, cada vez que se le reclamaba, che, nos juntemos y hagamos una constitución, Juan Manuel de Rosas decía, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. Así fue hasta que finalmente perdió la batalla de Caseros y tuvo que escapar inmediatamente hacia el territorio de uno de sus enemigos declarados en ese momento, que era Inglaterra. ¿Por qué? Y bueno, porque los ingleses son cualquier cosa menos onzos. Y además, mientras Rosas decía combatir a la, a la intente anglo-francesa. No nos olvidemos, la batalla de Vuelta Obligado, que hoy ha sido declarada, hoy, desde hace unos años ha sido declarado como el Día Nacional de la Soberanía. ¿Por qué? Porque se impidió, se trató en realidad de impedir el paso de los barcos ingleses y franceses por el río Paraná hacia el norte, y se tiraron esas cadenas que pretendían interrumpir el paso, y después, bueno, este, digámoslo, se perdió esa batalla, se perdió, pero fue una defensa de la soberanía. Por otro lado,
Rosas estaba sacando sus propios productos de sus propias haciendas, las estaba sacando por Carmen de Patagones, al sur de Buenos Aires, que ahí hay un puerto. ¿Y a quién se las vendía? Y sí, ustedes ya deben adivinar, a los ingleses. Bien, entonces, exactamente. Entonces, todo esto es un ir y venir de nuestra historia nacional y la Constitución está muy arraigada en eso, tiene mucho que reconocerle a eso. De hecho, y esto no lo podía dejar pasar, ayer 2 de septiembre se conmemoró el Día de la Industria, en lo cual se instituyó en función de la primera exportación de productos manufacturados desde el puerto de Buenos Aires. Perfecto. Problema. eh, Aquellos que les guste la historia y a los abogados nos gusta la historia, si pueden encontrar un libro que ha dejado de imprimirse, pero por ahí anda dando vuelta algún texto todavía olvidado, Salvador Ferla, Historia Argentina con drama y humor. Salvador Ferla, Historia Argentina con drama y humor, donde él se mata de risa del Día de la Industria porque dice, en realidad el Día de la Industria debería llamarse Día del Contrabando, porque en ese primer embarque de productos manufacturados que venían desde el Alto Perú, que venían desde nuestras tierras, que se enviaban telas, que se enviaban lanas, que se enviaba material, material este, material precioso, plata y demás, eh, en el medio había contrabando. ¿Por qué? Porque se declaraba X cantidad y en realidad venía metido, venía escondido otros materiales preciosos que iban sin pagar impuesto alguno, por supuesto, iban con destino a Europa. Entonces él dice, Día de la Industria, sí, pero también Día del Contrabando. Cosas curiosas a pie de página. Bien, decíamos entonces, finalmente en 1853 termina generándose lo que se llama el poder constituyente originario. El poder constituyente originario es aquel que termina diseñando la constitución originaria, la primera constitución que realmente tiene la calidad de tal. Mm. Esa constitución eh, y además, no nos olvidemos, no fue una constitución sencilla de admitir, ¿eh? Porque esa constitución trajo como consecuencia que inmediatamente se apartara de suscribir la norma constitucional el Estado más poderoso que tenía en las Provincias Unidas de Río de la Plata en ese momento, que era Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque había una decisión que estaba contenida en esa constitución que eh, a los porteños no les gustaba. ¿Qué era qué cosa? Les quitaban la administración de las rentas del puerto. Si mi principal ingreso son los impuestos que yo cobro en el puerto de Buenos Aires y de pronto ese producido ya no va a mí, sino que va a las arcas del Estado Nacional, ¿qué voy a hacer yo? Lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, que en realidad en ese momento no había diferencia entre ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que convengamos, en ese momento el territorio que podíamos llamar provincia de Buenos Aires era mucho menos de la mitad que el que existe ahora, por la sencilla razón que de La Pampa al sur, todo era dominio de los grupos indígenas que habitaron ahí desde siempre, mapuches, tehuelches y demás. Por lo tanto, esa tierra todavía no importaba. Les va a importar mucho tiempo después cuando venga Sarmiento, Roca y demás. Pero todavía en esa época no. Ahí es donde se produce el quiebre entre estas provincias que dijeron, eh, bueno, pero se supone que todas estamos juntas en esto. No, estamos juntas mientras nos convenga. Esto generó, entre otras cosas, la dificultad que la provincia más rica no integraba la Confederación Argentina, se separó de la Confederación Argentina. Enorme problema. Ustedes se darán cuenta que si se va el más rico del barrio, los que quedan los pobres. Bien, eso fue lo que pasó, efectivamente. Y tuvo que pasar 11 años, hasta que recién luego de muchas idas y vueltas, hacia 1861, 1862, ya comenzó a haber una serie de tratativas destinadas a dejar sin efecto esa disposición constitucional o dejarla en suspenso para que pudiera, de esa manera, Buenos Aires a venirse a ingresar a la Confederación. Y
Ojo que en el medio pasó la segunda batalla de Caseros y en el medio pasó la batalla de Pavón. ¿M? Que la batalla de Pavón fue la batalla que vergonzosamente perdió Justo José de Urquiza, retirándose del campo de batalla antes de entrar en combate y ofreciendo a las tropas de Mitre que venían, que eran las tropas porteñas, ofreciendo el holocausto de las tropas provincianas que quedaron a merced de las tropas porteñas. Por eso siempre se le recriminó a Justo José de Urquiza que haya abandonado Pavón, que haya dado vuelta a su caballo para volver a Entre Ríos, dejando expuestos a las tropas que lo habían acompañado hasta ese momento. Por eso también los críticos de Mitre dicen que Mitre nunca ganó una batalla porque no ganó en Pavón, sino que se retiró Urquiza de allí. Y por eso también dicen que López Jordán termina matando a Urquiza en su palacio de San José por haber considerado, años después, por haber considerado que Urquiza traicionó la causa federal. Por lo que están viendo entonces, nuestro poder constituyente originario estaba teñido de sangre, como se puede ver claramente. Exacto, sí, esta cuestión es, por eso lo que los desafiamos es a ser críticos con esto, críticos, críticos en el sentido de entender que las normas constitucionales, cualquier norma en general tiene un contenido histórico, pero una norma constitucional con más razón. Por eso me interesa que no pierdan de vista esto. Eh, Ahora, ese es el poder constituyente originario. ¿Hay poder constituyente derivado? Sí, por supuesto. ¿Cuál es ese poder constituyente? El de 1994, porque ese poder constituyente derivado que se planteó una reforma parcial de la Constitución. Esa reforma parcial de la Constitución, que tuvo algunos vericuetos, como ya lo mencionamos, el Consejo de la Magistratura, lo dijimos en la clase teórica anterior, donde no se ponían de acuerdo sobre cuáles eran las mayorías que conformaban ese Consejo de la Magistratura, donde también, de hecho, pasaron muchos años hasta que finalmente salió la ley que reglamentaba el Consejo de la Magistratura, para seleccionar jueces, nada menos, y removerlos. También estaba la cuestión del 75-22 y ya no la ventana, sino el portón abierto a a todas las convenciones internacionales que nosotros ya aplicábamos, pero con jerarquía de ley, no de constitución, y que de una u otra forma pasaba a ser parte importante de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Hay algunos autores que piensan mal y dicen que en realidad a eso se les escapó. Digamos que se les escapó la tortuga, acudiendo a la frase del filósofo contemporáneo Diego Armando Maradona, en el sentido de que entre tanta discusión dijeron, más sí, mete esto, total, esto va a quedar ahí, ¿quién se va a fijar? ¿Qué no nos íbamos a fijar? Estaban robusteciendo la Constitución de una manera que hasta ese momento nadie había imaginado. ¿Por qué la estaban robusteciendo? Porque le estaban metiendo todos los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual la fuente constitucional, que vendría a ser la letra constitucional, según nos paremos en la vereda de Vidar Campos, de Gordillo, de Manili, resulta que tiene una fortaleza, un músculo que hasta ese momento no tenía. Enorme aporte del poder constituyente derivado. Entonces, el originario tiene que ver con aquel que está investido del poder de diseñar la primera constitución. Y el derivado es aquel que tiene el poder de modificarla, ojo, también puede reemplazarla, pero también en este caso fue de modificarla incorporándole derechos que hasta ese momento no se habían reconocido porque constitucionalmente no estaban en la letra, pero sí estaban en su espíritu. Esto es una pregunta tramposa que suelo hacer. Que me digan en la Constitución de 1853 dónde está el derecho a la vida. No existe, no está mencionado, no tiene ninguna palabra, ninguna expresión dentro de la Constitución original de 1853 que diga derecho a la vida. Sin embargo, nadie dudaba que el derecho a la vida era un derecho enormemente constitucional. Nadie podía negarlo, aunque no esté escrito. Y esto es lo que también reafirma que nosotros somos naturalistas, porque en definitiva se consideraba que estaban dentro de los llamados derechos implícitos que el viejo artículo 33 de la Constitución de 1853 preveía. Es decir, estaban. Ahora ya lo tenemos expresamente a través de su incorporación por medio de la Convención Americana de Derechos Humanos y su artículo 4, por ejemplo. Ya nadie duda, está escrito, es texto.
Eso para un positivista que para decir que haya, sí, exactamente, Hugo, es así, es un derecho implícito, porque sin vida no se puede ejercer ni reclamar ningún derecho. Esto cae de maduro, digamos. Ahora bien, el poder constituyente entonces en esta historia. ¿En qué parte queda el poder constituyente derivado que aprobó la Constitución de 1949? Porque fue una constitución que dijimos en la clase teórica anterior, fue una constitución que nació ringa porque le faltaba la legitimidad del número. En tanto, la oposición se levantó y no participó de las deliberaciones, ni de la toma, ni tampoco de la aprobación de esa constitución, pero estableció nuestra entrada dentro de la llamada ola de derechos de constitucionalismo social. Recordarán ustedes que en la historia de los derechos humanos vienen a ser los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Esto fue lo que marcó la Constitución en 1949, pero que luego, en 1956, un año después del golpe que derroca Perón, termina siendo derogada para reinstalar la Constitución de 1853. Y utilizo a propósito el término de reinstalar porque eso fue lo que hizo, pero le agregó y la dejó subsistente a la reforma introducida al artículo 14 bis de la Constitución que contiene los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque sabía que si no, no iba a tener larga vida ese golpe de Estado. Bien, entonces, ¿cuáles son los límites? El poder constituyente originario no tiene límites. No tiene límites. El poder constituyente originario tiene la facultad de decidir lo que quiera dentro del texto constituyente original, porque nadie le ha marcado un límite, no tiene un poder anterior que le marque un límite. En cambio, el poder constituyente derivado sí tiene límites. ¿Cuál es el límite? Es el límite que le marca la ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional. Esto lo hemos visto nosotros en Jujuy hace un año, año y medio atrás, cuando se dicta una ley declarando la reforma constitucional, la necesidad de la reforma constitucional y luego convocando a la constituyente. Esa es la manera en la que a todos nos llama la atención esta situación de el poder constituyente derivado está limitado. ¿Por qué está limitado? Está limitado por los puntos que le marca el legislador. Miren ustedes, un poder constituyente que siempre va a tener un orden superior, sin embargo, es convocado para tratar los puntos que le marca el legislador cuando dicta la ley de declaración de necesidad de la reforma. Esos puntos y no otros son los que debe tratar el poder constituyente. Hay una discusión doctrinaria al respecto. ¿Cuál es la discusión doctrinaria? Eh, el, sí, esa es la discusión doctrinaria. La discusión doctrinaria tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el poder constituyente derivado puede declararse soberano e ir más allá del límite de lo que le marca la ley de declaración de reforma, de necesidad de la reforma. Eso es una discusión. Hay autores que se enrolan en el sí y hay autores que se enrolan en el no. Los que se enrolan en el sí, que dicen, bueno, el constituyente es constituyente, sea derivado o sea originario, y por lo tanto puede advertir que la convocatoria se ha quedado corta en algún tema que es fundamental para poder implementar aquellos puntos que sí han sido determinados como de necesaria modificación. Por lo tanto, puede hacer borrón y cuenta nueva y vamos adelante con la reforma. En cambio, otros autores se enrolan en el no y dicen, no, hay una limitación. Y si vamos a ser respetuosos de los márgenes constitucionales, cuando digo márgenes digo aquello que se puede hacer y no se puede hacer, incluso para el poder constituyente derivado, debe ser respetuoso de los límites que le marca la ley de declaración de necesidad de la reforma. Y por lo tanto no puede sacar los pies del plato. Acá podemos ver algún viejo fallo, digo viejo porque ya han pasado muchos años, pero va a ser interesante que lo veamos en los prácticos, el fallo Fight. El fallo Fight es un fallo interesante porque eh, Fight era
el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquel que fue el más longevo de los jueces, que ocupó ese cargo en la historia en la historia institucional argentina, y que terminó falleciendo a los 94 años, poco tiempo después de haber sido de la Corte. Va a ser interesante verlo al fallo para que nos muestre los límites del poder constitucional y del poder constituyente derivado, que es lo que se discutía en ese fallo. ¿Por qué? Porque lo querían jubilar a Fait y Fait decía, no, paren un poquito, yo juré por otra constitución que decía que no había, que había inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, no los 75 años. Ahí se genera la discusión. No vamos a spoilear más porque, repito, el doctor Escobar es muy estricto en materia de que se le respeten sus textos. Exactamente, ese era el problema central que se buscaba. Eh, ese era el problema que se buscaba resolver. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahora y a qué nos queda abierto el margen de discusión ahora? Supremacía constitucional. Supremacía constitucional. ¿Esto qué quiere decir? La Constitución es la norma más importante de un Estado, es la norma superior de un Estado. Sí, la respuesta naturalmente sí, es una pregunta tramposa porque lo que busca es confirmar un sesgo que es considerar que sí. Ahora, esta supremacía constitucional tiene que ser cuidada de alguna manera. ¿Cómo debe ser cuidada? Debe ser cuidada, debe ser preservada por los jueces a través de lo que se llama control de constitucionalidad, algo de lo que hemos ya hablado hace un rato sobre el control difuso y control concentrado, que consiste en confrontar cualquier decisión o norma con la Constitución y ver si se adecua o no a ella. Bien, el problema está en que ese control de constitucionalidad es un control de constitucionalidad que ha pasado, es un control que ha pasado por muchas críticas en cuanto a que, y ojo, que estoy hablando de críticas de todos los sectores y todas las ideologías, ¿eh? Le han disparado a los jueces tanto por hacer lugar como por no hacer lugar a controles de constitucionalidad. Por lo tanto, es una situación muy espinosa, muy polémica, pero lo que no puede haber duda, lo que no puede haber duda es que el control de constitucionalidad es obligatorio hoy. Y vamos a explicarlo en relación a lo que dijimos, creo que en la clase de presentación, que tiene que ver con que el control, perdón, la interpretación que ahora deben hacer los jueces es de carácter descendente y no de carácter ascendente. Creo que hemos mencionado esto de que en otro momento de la historia judicial argentina, el método de interpretación de normas que se aplicaba era el de la subsunción. Era subsumir un hecho en una norma y ver si esta norma nos daba la respuesta al caso concreto. Hoy ya no, esto existe a través de lo que se conoce como ponderación. Ponderación que implica sopesar distintas posibilidades que nos dan ya no solamente el texto escrito de una norma, de una ley, y por supuesto su confrontación con la Constitución, sino también los principios y valores. Principios y valores que son los que van a permitir flexibilizar el texto de la ley sin salirnos del texto de la ley y sin salirnos del texto constitucional. Y esto va a generar la ampliación del deber de controlar la constitucionalidad de las normas. Esto me parece que es fundamental reconocer el enorme peso que tiene institucional, que tiene el control de constitucionalidad, que ahora también es control de convencionalidad, por eso está también incluido dentro de, el punto 3 de la unidad 2. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad también amplía la superficie controlable porque ya no solamente se limita a la Constitución, sino que también se limita a la convencionalidad de las decisiones que se adopten. Es decir, que una norma puede ser fulminada tanto por ser inconstitucional como por ser inconvencional. Y si tenemos en cuenta el 75-22 y nos paráramos, por ejemplo, en la posición de Vidar Campos, que dice que las convenciones forman parte de la letra constitucional, entonces directamente la discusión es la misma, no es ni control de constitucionalidad ni convencionalidad, todo es control de constitucionalidad. Por eso también depende en qué
posición doctrinaria nos paremos para decir si son dos controles distintos o si están unificados en un solo control, que en este caso entendemos control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque uno de los compañeros en la clase anterior habló de monismo y que implica que la fuente para controlar la vigencia constitucional de una norma es única, que es la Constitución. Ya vamos a ver que esto no es tan sencillo, que esto se divide bastante dentro del derecho argentino y también se ha dividido en las decisiones de la Corte, porque no es lo mismo hablar, lo dijimos en la clase anterior, de Carranza-Latrubese, que hablar de la decisión adoptada en Fontevecchia. Son dos decisiones diametralmente opuestas y que me parece que merecen tener una atención especial. La pregunta que queda para nuestra próxima clase de teórica es esta. Y me parece que es fundamental que nos acordemos de esto para abrir la clase teórica que queda. Y es, ¿qué efecto tiene la globalización respecto del poder soberano que tienen los estados y sus respectivas constituciones frente a este fenómeno mundial? ¿Cuál es? El control de convencionalidad, sí, Hugo, tiene que ver con los tratados internacionales. Entonces, la pregunta que tenemos que dejar abierta. Bien, vamos a, por un lado, acá Sol me pregunta a dónde. Empecemos por el Manual de la Constitución Reformada de Vidar Campos. Eh, no quiero terminar sin dejar planteada la pregunta. ¿Qué efectos provoca la globalización como fenómeno mundial frente al poder soberano de los estados y de sus respectivas constituciones? Que también se entiende que son las constituciones de estos estados, son hijas de su decisión soberana. Entonces, ¿qué efecto tiene? Esa es la pregunta con la que vamos a abrir nuestra próxima clase teórica, que ya es el inicio de la unidad 3. En cuanto a lo que vamos marcando, lo que vamos señalando, arranquen por el Manual de la Constitución Reformada de Vidar Campos, que es verdad, en lo que hace a los aspectos más novedosos ha quedado atrasado, porque es un texto que Vidar Campos se vio en la obligación de escribir porque, claro, él vio que su tratado elemental de derecho constitucional ya había quedado superado con la reforma del 94. Entonces él reevaluó todos los temas, pero a la luz de la reforma del 94. Por eso se llama Tratado de la Constitución Reformada. Antes que se me pase, antes que me olvide, he logrado subir todos los tratados, todos los tomos de la bibliografía general, tanto de Vidal Campos, de Ekmeklian, de Geli y de Gargarella y Guidi. Ya están accesibles en la plataforma, en el aula virtual. Por lo tanto, la bibliografía general ya la tienen allí, ya la pueden bajar a sus dispositivos, la pueden guardar y de esa manera ya puede, no se desmayen, les vamos a ir indicando a medida que ustedes me van escuchando en la clase teórica, ya saben, ya se van dando cuenta a dónde tienen que apuntar en los contenidos. Así que ya he podido subir absolutamente todo el material. Y también hay un manualcito de Sagüez que también es muy útil. Digo, para aquel que quiera tener una versión un tanto más resumida de lo que estamos haciendo. Y acá me piden, y acá me piden que repita la pregunta con la que vamos a reiniciar la clase la tercera clase teórica. La pregunta es, ¿qué efectos produce la globalización frente al poder soberano de los estados y desde luego frente a las constituciones estatales que son la consecuencia de ese poder soberano? La globalización debilita, no debilita, mata, no mata el poder soberano de las constituciones. Bien, eh, mirá, si me pongo a escribir vamos a demorar un montón, pero el formulario del fallo. No, no tienen que entregar ningún formulario de fallo, lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Además, bueno, todavía no me han pasado el link para que yo pueda subir, salvo de la clase de presentación. Ya le voy a pedir a Darío Salazar que me facilite los links para que yo pueda permitirles el acceso.
No tengan miedo con el material. Y otra cosa que me parece importante, que a mí se me pasó remarcarlo en la clase teórica que tuvimos con todas las comisiones. El hecho de que ustedes estén cursando esta maravillosa carrera, que es el derecho, en una universidad pública y gratuita, no significa, bajo ningún punto de vista, que se va a bajar la vara en materia de calidad de material que ustedes van a tener, al que van a tener acceso y al que de hecho ya tienen acceso y que ya pueden ir bajando a sus dispositivos porque son textos que le van a servir toda la carrera. Y cuando digo la carrera, no digo solamente la carrera universitaria, digo también la carrera a la hora de comenzar a ejercer la profesión. Les van a servir para siempre. Por eso no vamos a bajar la vara. Necesitamos que ustedes tengan el mejor nivel posible, porque no nos vamos a conformar con menos, ni ustedes se tienen que conformar con menos. Que nadie diga nunca que por ser una universidad pública y gratuita es que vamos a tener que bajar la vara para evaluarlos y para darles material a ustedes, porque es ese o es esa la calidad de educación a la que ustedes tienen derecho. Esto se me pasó a mí decirlo en la clase práctica. Así que sí, exactamente, ahí Brisa lo transcribió bien, lo transcribió bien a la pregunta. Eh, con relación a eso, con relación a la fecha, vamos a determinar una fecha, pero no se preocupen que van a tener tiempo suficiente para estudiar. Esto lo tenemos también que consensuar con los profes de la otra materia que están viendo, que es privado parte genética. Eh, Además, es importante, ¿para qué? Para que no se lo superpongan y no aparezca el tema de, profe, tenemos parecía en el mismo día. ¿M? Así que bueno, ah, chicos, nos estamos viendo en la clase que viene. Yo voy a intentar en este momento, eh, ¿ven? El 2 de octubre, sí, era más o menos la fecha. Nosotros decíamos fines de septiembre, principio de octubre, pero es necesario tener en cuenta que no se nos superpongan, porque si no, van a tener muchos problemas para organizarse. Listo, listo chicos. Nos vemos el jueves. Yo dicto la primera clase y luego ya tenemos seleccionados los fallos que vamos a tratar y luego el profesor Escobar se va a encargar de las otras dos comisiones. Yo me tengo que dar la charla y el sábado nos volvemos a encontrar con la comisión de los sábados a la mañana. Chao chicos, que anden muy bien.